después de lo que había pasado. El vínculo entre nosotros me decía que su miedo estaba comenzando a ceder, pero sabía que la amenaza no había desaparecido. «Mónica, no estás segura aquí», dije en voz baja, mi tono firme pero lleno de preocupación. Ella me miró, sus ojos buscando respuestas en los míos. «Jackson, no puedo dejar mi casa. No es una opción, Mónica». Clara ya cruzó una línea. Si lo hizo una vez, puede volver a hacerlo. Y la próxima vez podría no estar aquí a tiempo. «No creo que vuelva después de lo que pasó», respondió, pero incluso mientras lo decía, podía ver que no estaba convencida. «No puedo arriesgarme. No puedo arriesgarte». Ella apartó la mirada, su ceño fruncido mientras procesaba mis palabras. «¿Qué estás sugiriendo entonces?» Tomé sus manos entre las mías, sosteniéndolas con firmeza pero suavidad. «Quiero que vengas conmigo a la mansión. Al menos hasta que esté seguro de que Clara no volverá a ser un problema». «Jackson, por favor, Mónica. No estoy pidiéndotelo solo como tu compañero. Te lo estoy pidiendo como alguien que daría la vida por ti». Ella me miró, y en su expresión pude ver la lucha interna que estaba librando. «No quiero que sientas que estoy presionándote», añadí, «pero estar aquí sola no es seguro. Y no pienso permitir que algo te pase». Ella dejó escapar un suspiro largo, sus hombros hundiéndose ligeramente mientras asentía. «Está bien, iré contigo, pero solo hasta que esto se resuelva». La tensión en mi pecho comenzó a aliviarse, pero sabía que esto era solo el primer paso. «Gracias», dije, mi voz suave mientras la miraba a los ojos. «Prometo que te cuidaré». Mónica apartó la mirada por un momento, pero sus manos aún estaban entre las mías. «Necesito un poco de tiempo para empacar algunas cosas. Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí, asegurándome de que todo esté tranquilo». Ella asintió y se levantó, dirigiéndose a su habitación. La observé irse, el peso de la responsabilidad y la culpa apretando mi pecho. Esto nunca debería haber llegado a este punto. Mientras ella empacaba, me acerqué a la ventana rota, asegurándome de que no hubiera más señales de Clara cerca. Mi lobo estaba alerta, cada fibra de mi ser enfocada en proteger a Mónica. Cuando finalmente regresó con una pequeña maleta, la miré con seriedad. «Vamos, no perderemos más tiempo». La llevé hasta mi coche, ayudándola a subir antes de sentarme al volante. Mientras conducía hacia la mansión, sentí su mirada ocasionalmente sobre mí, pero no dijo nada. No importaba. Mi prioridad era llevarla a un lugar donde pudiera estar segura. Y mientras estuviera conmigo, nada ni nadie le haría daño. Jackson. Cuando llegamos a la mansión, la tensión en mi pecho no disminuyó. Aunque Mónica estaba a mi lado, sana y salva, sabía que las cosas no terminarían ahí. Mi lobo seguía inquieto, furioso por lo que Clara había hecho. Sentía su presencia cerca, y eso solo alimentaba mi ira. Al detener el coche frente a la entrada, ayudé a Mónica a bajar y la llevé directamente hacia la puerta principal. Mi prioridad era llevarla a un lugar seguro antes de lidiar con Clara. «Sube a mi habitación», le dije, mi tono firme pero tranquilo. «Nadie te molestará allí». Ella me miró con algo de duda, pero finalmente asintió. «Está bien». La vi subir las escaleras antes de girarme hacia Marco, que esperaba en el vestíbulo. «¿Dónde está Clara?», pregunté, mi voz fría y cargada de autoridad. «En la sala principal. Dijo que quería hablar contigo». Gruñí bajo y me dirigí hacia allí, sintiendo como mi lobo empujaba por salir. Cuando entré, la vi de pie, con la cabeza baja. Al verme, se inclinó profundamente en señal de respeto. «Alfa», dijo, su voz temblorosa. «Por favor, perdóname». Me detuve frente a ella, cruzándome de brazos mientras la miraba con desprecio. «¿Perdonarte?». Mi voz resonó en la sala como un trueno. «¿Después de lo que hiciste?». Clara levantó la cabeza ligeramente, sus ojos llenos de lágrimas. No sabía en qué estaba pensando. Estaba cegada por los celos, por la rabia. «¿Celos? ¿Rabia?». Espeté, dando un paso hacia ella. «Eso justifica entrar en su casa, apuntarle con un arma a disparar contra ella, ¿verdad?». «No, no». «Yo», balbuceó, su voz quebrándose mientras retrocedía un poco. «Cállate», rugí, y el sonido hizo eco en toda la sala. Clara se encogió, su cuerpo temblando. Sentí el impulso de acabar con esto de una vez por todas, pero mi lobo sabía que había una solución más efectiva, más definitiva. «Clara, por tu insubordinación, por traicionar mi confianza y amenazar a Mónica, te destierro de esta manada. Desde este momento,
Ya no tienes un lugar aquí. Sus ojos se abrieron de par en par, el horror pintado en su rostro. No, por favor, Alfa, no me hagas esto. Esta manada es todo lo que tengo. Deberías haber pensado en eso antes de cruzar la línea. Ella cayó de rodillas, sollozando. Jackson, por favor. No soy solo Jackson para ti, Clara. Soy tu Alfa, y mi decisión es final. Lárgate antes de que decida acabar contigo aquí mismo. Se quedó allí por un momento, temblando, pero finalmente se levantó lentamente, sus lágrimas cayendo sin control. No puedes hacerme esto. Ya lo hice. Le señalé la puerta, y Marco, que había estado observando desde la entrada, dio un paso adelante. Asegúrate de que salga de los terrenos de la manada, le ordené. Sí, Alfa. Clara me lanzó una última mirada, llena de tristeza y resentimiento, antes de girarse y salir de la sala con Marco siguiéndola de cerca. Cuando el eco de sus pasos se desvaneció, solté un largo suspiro, sintiendo como la tensión comenzaba a abandonar mi cuerpo. Mi lobo estaba satisfecho con mi decisión, pero mi mente seguía enfocada en lo que realmente importaba: Mónica. Subí rápidamente las escaleras hacia mi habitación. Al entrar, la vi sentada en el borde de la cama, mirándome con preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz suave. Clara ya no es un problema. ¿Qué hiciste? La desterré. No merece estar en esta manada. Mónica me miró en silencio por un momento antes de asentir. Gracias. Me acerqué a ella, tomándola suavemente de las manos. No importa lo que tenga que hacer, Mónica. Te protegeré siempre. Ella me miró, y en sus ojos vi algo que no había visto en mucho tiempo: confianza. Mónica. Cuando Jackson entró a la habitación después de hablar con Clara, su expresión estaba más relajada, pero podía sentir la tensión en el aire. Había algo en la manera en que cerró la puerta y caminó hacia mí que me decía que aún no había terminado de procesar lo que acababa de hacer. ¿Qué pasó?, pregunté, mi voz saliendo más suave de lo que esperaba. Clara ya no es un problema, respondió, su tono firme pero controlado. ¿Qué hiciste? La desterré. No merece estar en esta manada después de lo que hizo. Por un momento, no supe qué decir. Aunque me había sentido amenazada por Clara, nunca imaginé que Jackson tomaría una decisión tan drástica. Pero al mirarlo a los ojos, vi la determinación y el dolor en su expresión, y entendí que no había tomado esa decisión a la ligera. Gracias, dije finalmente, aunque mi voz temblaba un poco. Jackson se acercó y tomó mis manos entre las suyas. Sus dedos eran cálidos, firmes, y esa simple acción me hizo sentir un poco más segura. No importa lo que tenga que hacer, Mónica. Te protegeré siempre. Lo miré a los ojos, y por un momento vi algo que no había visto en mucho tiempo: vulnerabilidad. ¿Estás bien?, le pregunté, porque aunque era él quien siempre parecía protegerme, podía sentir que llevaba mucho peso sobre sus hombros. Estoy bien, respondió, pero su tono no era convincente. Lo solté y me levanté de la cama, quedando frente a él. No me mientas, Jackson. Sé que esto no es fácil para ti. Él soltó un suspiro largo y miró hacia otro lado por un momento antes de volver a encontrar mis ojos. No es fácil, pero nada relacionado contigo lo es. Y no cambiaría nada de eso. Su honestidad me desarmó. No sabía qué decir, así que simplemente asentí, dejándome llevar por la calma que su presencia comenzaba a traerme. ¿Qué pasa ahora?, pregunté después de un momento. Ahora, quiero que te concentres en sentirte segura. Esta es tu casa ahora, Mónica, al menos hasta que estemos seguros de que no hay más amenazas. Mi casa, murmuré, mirando alrededor de la habitación, que era mucho más grande de lo que estaba acostumbrada. Sí, dijo, con una leve sonrisa. Y nadie aquí te lastimará. No lo permitiré. Por un momento, pensé en discutir. Decirle que podía cuidarme sola, que no necesitaba su protección constante. Pero algo en su tono, en la manera en que me miraba, me detuvo. Está bien, Jackson, pero no puedo quedarme aquí para siempre. Lo sé, dijo, dando un paso más cerca de mí. Pero por ahora, déjame cuidarte. La sinceridad en sus palabras me hizo sentir un calor en el pecho que no quería admitir. Por más que intentara mantener una barrera entre nosotros, no podía ignorar lo que sentía cuando estaba cerca de él. De acuerdo, por ahora. Su sonrisa se ensanchó apenas un poco, pero en sus ojos había algo más profundo, algo que me hizo darme cuenta de que, aunque peligro inmediato había pasado, nuestras vidas estaban lejos de estar en calma. Voy a asegurarme de que todo esté en orden aquí, dijo después de un momento, soltando mis manos con cuidado.
Descansa un poco. Te lo mereces. Asentí, observándolo salir de la habitación. Cuando la puerta se cerró tras él, me dejé caer nuevamente en la cama, soltando un suspiro. El caos de las últimas horas había dejado huellas en mi mente, pero lo que más me inquietaba no era el peligro de Clara ni el cambio repentino de mi entorno. Era la forma en que Jackson había comenzado a derribar las paredes que había levantado alrededor de mi corazón. Y eso me asustaba más que cualquier cosa. Jackson. Los días habían transcurrido con calma, algo que casi podía considerar un milagro. Mónica y yo habíamos comenzado a acostumbrarnos a esta rutina en la mansión. Ella parecía más tranquila, más cómoda, y por momentos sentí que todo volvía a la normalidad entre nosotros. Aunque sabía que todavía había mucho que sanar, al menos ahora podía verla sonreír. Y eso era suficiente para mantenerme en paz. Hoy habíamos salido al bosque. Quería mostrarle todo lo que nunca había tenido la oportunidad de explorar. Los senderos, los ríos ocultos, los lugares que habían sido mi refugio durante años. Caminábamos uno al lado del otro, y por primera vez en mucho tiempo, todo parecía sencillo. Mónica se detuvo al ver un grupo de flores silvestres creciendo cerca de un árbol caído. «Espera un segundo», dijo, sonriendo mientras se alejaba unos pasos de mí para recogerlas. Me quedé mirándola, la forma en que su cabello se movía con la brisa y su risa ligera mientras arrancaba las flores. Pero entonces todo cambió. El aire se volvió más pesado, y antes de que pudiera reaccionar, lo vi. Richard, mi hermano, saliendo de entre los árboles. Todo pasó tan rápido que apenas pude procesarlo. Corrí hacia ella. Pero en un instante, Richard ya estaba detrás de Mónica, su brazo rodeando su cuello mientras la levantaba del suelo. «Richard», rugí, mi voz llena de rabia y el eco de mi lobo retumbando en el bosque. Mi lobo temblaba dentro de mí, enfurecido, pero también viendo con cautela. Sabía lo que esto significaba. Richard había estado acumulando celos durante años, y ahora finalmente había decidido actuar. «¿Qué diablos estás haciendo?», gruñí, mis ojos oscuros como la noche mientras avanzaba hacia ellos. Richard me miró con una sonrisa torcida, pero sus ojos reflejaban odio. «Me quitaste todo», escupió, su voz llena de resentimiento. «El título de alfa debería haber sido mío. Tú no lo mereces». «Esto no tiene nada que ver con Mónica», dije, intentando mantener el control mientras mi lobo empujaba por salir. «Suéltala. Esto es entre tú y yo». Richard apretó su brazo contra el cuello de Mónica y la vi jadear, luchando por respirar. «No, Jackson. Esto tiene que ver con todo. Quiero lo que me corresponde. Quiero una pelea. Si gano, seré el alfa». Mi rabia alcanzó su punto máximo, pero me forcé a mantenerme firme. «Y si pierdes, te mataré. Te lo aseguro. Por amenazar a mi compañera». Él rió, un sonido seco y lleno de desprecio. «¿Crees que me importa? Al menos sabré que luché por lo que era mío. Acepto la pelea, Richard. Pero suéltala». Mi lobo gruñía dentro de mí, queriendo lanzarse sobre en ese mismo instante, pero sabía que una pelea deshonesta no resolvería nada. Richard quería una lucha justa, y aunque mi rabia era insoportable, sabía que no tenía otra opción. Richard sonrió de forma siniestra antes de soltar a Mónica, empujándola hacia adelante. Ella cayó al suelo, tosiendo mientras trataba de recuperar el aliento. «Nos veremos pronto, hermano», dijo antes de desaparecer entre los árboles. No podía seguirlo. No todavía. Si íbamos a pelear, tenía que ser justo, y las reglas del duelo debían respetarse. Me apresuré hacia Mónica, arrodillándome junto a ella mientras la tomaba entre mis brazos. Su cuerpo temblaba, y sus manos buscaban algo en que aferrarse. «Estoy aquí. ¿Estás bien?», le susurré, mi voz calmada mientras la abrazaba con fuerza. Bajé mi rostro hacia su cuello, besando suavemente la marca que había dejado en ella cuando la reclamé. Sabía que eso la tranquilizaría, que fortalecería nuestro vínculo y la haría sentir segura. Su respiración comenzó a estabilizarse poco a poco y sus temblores se redujeron. «Lo siento tanto, Mónica», murmuré, cerrando los ojos mientras la sostenía contra mí. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. «Voy a pelear con Richard», respondí, mi tono firme. «Y te prometo que esto se resolverá. Él no volverá a amenazarte». Ella me miró, sus ojos llenos de preocupación, pero también de algo más, confianza. «Solo ten cuidado, Jackson». «Siempre lo hago», le aseguré, aunque sabía que esta pelea sería diferente a cualquier otra. Me levanté con ella en brazos y la llevé de vuelta hacia la mansión, mi mente ya enfocada en lo que estaba por venir.
Richard había cruzado una línea que nunca debió cruzar, y esta vez no habría segundas oportunidades. Mónica. La noche había caído y con ella, una tensión pesada se había instalado en el aire. Todos estábamos reunidos en el bosque, formando un círculo alrededor del claro donde se llevaría a cabo la pelea. Las llamas de las antorchas iluminaban las caras serias de los lobos de la manada, y el sonido de los árboles susurrando con el viento era el único ruido que llenaba el silencio. Mi corazón latía con fuerza, y mi mirada estaba fija en Jackson mientras él entraba en el círculo. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí una extraña mezcla de miedo y confianza. Él me dedicó una última mirada antes de empezar a transformarse. Vi cómo su cuerpo se contorsionaba, sus músculos creciendo y su forma cambiando. En cuestión de segundos, el imponente lobo negro que conocía también estaba frente a mí. Era más grande que cualquier otro, y por un momento eso me dio algo de tranquilidad. Luego Richard apareció en el círculo, transformándose también. Aunque su tamaño no era igual al de Jackson, la rabia en sus ojos y su postura agresiva eran inconfundibles. Este no era solo un desafío. Era una pelea personal, un intento desesperado de Richard por tomar lo que nunca le había pertenecido. Alguien habló, probablemente Marco, anunciando el inicio del combate. El sonido de su voz pareció desvanecerse cuando los lobos se lanzaron el uno contra el otro. Jackson fue el primero en atacar, golpeando a Richard con su cuerpo masivo y derribándolo al suelo. Pero Richard reaccionó rápido, lanzándose hacia él con los dientes expuestos y alcanzando a morderlo en el hombro. El choque entre ellos era brutal. Cada golpe, cada mordida resonaba en el claro, y cada segundo que pasaba hacía que mi corazón latiera con más fuerza. Quería mirar hacia otro lado, pero no podía. Jackson estaba allí, luchando por todo, por su manada, por mí, por su lugar como alfa. Cuando Richard logró golpear a Jackson en un costado, un instinto primitivo se encendió dentro de mí. Sentí la necesidad de ir hacia ellos, de detener esto antes de que algo peor sucediera. Di un paso hacia el círculo, pero Marco me detuvo, agarrándome del brazo. «No puedes intervenir. Es la regla», dijo, su tono firme pero no cruel. «Esto tiene que parar». Protesté, sintiendo como la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. «No podemos hacer nada, Mónica. Esta es nuestra norma». Miré de nuevo hacia el círculo, donde la pelea continuaba. Ambos lobos estaban llenos de sangre, sus cuerpos cubiertos de heridas que hacían que mi corazón doliera por Jackson. Pero él seguía luchando. Su fuerza y determinación eran palpables incluso desde donde estaba. Entonces, sucedió algo que me heló por completo. Richard logró esquivar el siguiente ataque de Jackson y, aprovechando el momento, se lanzó sobre él. Lo vi subirse encima de Jackson y morderle el cuello con toda la fuerza de su mandíbula. Mi respiración se detuvo. «No», grité, intentando zafarme del agarre de Marco, pero él me sostuvo con fuerza. «Mónica, confía en él», dijo, aunque su tono también reflejaba preocupación. No podía quedarme allí viendo cómo Jackson estaba en peligro. Mi cuerpo temblaba, y las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. «Jackson», susurré, como si mi voz pudiera llegar a él. Mi corazón latía con fuerza, como si compartiera el dolor que él estaba sintiendo. Mi mente sabía que no podía intervenir, pero mi alma estaba luchando contra esa realidad. Mientras observaba, mi miedo comenzó a mezclarse con algo más profundo, una fe inquebrantable en él. Sabía que Jackson no se rendiría. Sabía que, de alguna manera, saldría de esto. «Jackson». El peso de Richard sobre mí era sofocante. Podía sentir su fuerza y su odio en cada mordida y golpe que me daba. Mi cuerpo estaba agotado, pero sabía que no podía rendirme. No cuando mi manada y Mónica dependían de mí. Entonces la vi. Mónica, en su desesperación, había logrado zafarse del agarre de Marco y estaba corriendo hacia nosotros. «Quítate de encima de él», gritó, empujando a Richard con toda la fuerza que tenía. Todo pareció detenerse por un momento. Giré mi cabeza hacia ella, y un gruñido profundo salió de mi garganta, un sonido cargado de advertencia y preocupación, pero no hacia ella, sino hacia Richard. Richard la miró con furia, su cuerpo girándose hacia ella en un movimiento rápido. Antes de que pudiera reaccionar, saltó sobre Mónica, empujándola al suelo y colocándose encima de ella. El rugido que salió de mi pecho fue inhumano, un eco de pura furia y desesperación. Mi lobo tomó el control y en un instante lo aparté de Mónica, lanzándolo lejos con toda mi fuerza. Gruñí de nuevo, un mensaje claro para Richard que solo nosotros, los lobos, podíamos entender. «No la toques.
Marco llegó enseguida y recogió a Mónica del suelo, asegurándose de que estuviera fuera de peligro. Me giré hacia ella, mi corazón dividido entre quedarme a luchar o ir a asegurarme de que estaba a salvo. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento sentí que podía leerme como si yo fuera un libro abierto. «Acaba con él, Jackson», dijo, su voz firme pero cargada de emoción. «Tú puedes. Si lo haces, me quedaré contigo para siempre». Sus palabras se grabaron en mi mente, dándome una fuerza renovada que no sabía que tenía. Mi lobo rugió como si entendiera la promesa que acababa de recibir. «Protégete. Protégenos». Volví mi atención hacia Richard. Esto tenía que terminar ahora. Me lancé hacia él con una fuerza renovada, cada movimiento cargado de rabia y determinación. La pelea fue brutal, los sonidos de nuestros gruñidos y mordidas llenando el aire. Pero esta vez no iba a darle oportunidad de ganar. Finalmente, logré derribarlo al suelo, mi peso sobre mientras luchaba por liberarse. Gruí una última advertencia que resonó como un eco. «Esto termina aquí». Sin pensarlo 2 veces, clavé mis colmillos en su cuello, una y otra vez, hasta que sentí su cuerpo quedar inmóvil debajo de mí. La sangre manchaba mi hocico, y el bosque estaba en completo silencio. Sabía lo que había hecho. Le había quitado la vida a mi propio hermano. El dolor fue inmediato, una punzada en mi pecho que no podía ignorar. Pero también había una sensación de alivio, porque sabía que Mónica estaba a salvo. Escuché a la manada romper el silencio con aplausos y vítores. Había cumplido mi deber como alfa, pero no me importaban sus reacciones. Solo tenía un objetivo en mente. Me transformé de nuevo en mi forma humana y caminé hacia Mónica, ignorando el dolor en mi cuerpo. Ella estaba agachada, con lágrimas en los ojos, pero cuando estuve frente a ella, se levantó y me abrazó con fuerza. «No vuelvas a pelear así nunca más», murmuró contra mi pecho, su voz temblorosa pero firme. La rodeé con mis brazos, dejando que su calor calmara la tormenta en mi interior. Gruñí suavemente, un sonido bajo que solo ella podía escuchar, un mensaje de calma y protección. «Lo prometo», susurré en mi forma humana, aunque sabía que haría cualquier cosa, incluso pelear hasta la muerte, si eso significaba protegerla. En ese momento, nada más importaba. Ella estaba conmigo, y eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante. «Mónica». El tiempo pasó, y las cosas entre Jackson y yo no solo mejoraron, sino que se transformaron en algo que nunca creí posible. Después de todo lo que había sucedido, finalmente encontré mi lugar en la manada. Cuando Jackson decidió contarles mi pasado, no pude evitar sentir miedo, pero él fue firme y claro al enfrentarlos. «Ella es mi compañera. Su pasado no cambia nada. Si alguien tiene un problema con eso, la puerta está abierta». Nadie se fue. Nadie se atrevió a cuestionarlo. Y poco a poco, comencé a sentirme aceptada, no solo como su compañera, sino como parte de la manada. Esta noche, estábamos en la cama, abrazados después de un día tranquilo. Jackson me miraba como siempre lo hacía, con esa mezcla de intensidad y ternura que hacía que mi corazón se acelerara. «Eres hermosa, ¿lo sabes?», dijo, rozando su nariz contra la mía. «Me lo dices tanto que empiezo a creértelo», respondí, sonriendo. Su sonrisa se ensanchó antes de inclinarse para besarme. Sus labios eran suaves al principio, pero pronto el beso se tornó más profundo, más urgente. Sus manos comenzaron a explorar mi cuerpo con una familiaridad que aún lograba encender cada nervio en mí. Dejé escapar un gemido suave cuando su boca dejó mis labios y descendió por mi cuello, deteniéndose justo en la marca que él había dejado tiempo atrás. «Siempre he amado esta marca», murmuró contra mi piel, su aliento caliente enviando un escalofrío por mi espalda. «Pero esta noche quiero algo más». Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando sus palabras se hundieron en mi mente. No necesitaba explicaciones. Sabía lo que estaba diciendo. «Jackson», susurré, pero él me interrumpió con otro beso, esta vez más profundo, mientras sus manos deslizaban mi ropa lentamente, dejándome completamente desnuda bajo su mirada hambrienta. «No digas nada. Déjame mostrarte cuánto te amo». Sus labios recorrieron cada centímetro de mi piel, dejando besos ardientes que hacían que mi cuerpo se arquease hacia él. Mis manos se aferraron a su espalda mientras se bajaba más, provocándome con cada caricia y cada movimiento de su lengua. «Jackson, por favor», jadé, mi voz entrecortada mientras mi cuerpo temblaba bajo su toque. «Dime lo que quieres, Mónica», murmuró contra mi piel, sus ojos oscuros encontrándose con los míos mientras sus dedos trazaban círculos lentos en mis muslos. «Te quiero a ti, ahora», respondí, sin poder contener el temblor en mi voz.
Él gruñó bajo, un sonido que me hizo estremecer, antes de posicionarse sobre mí. Cuando finalmente se hundió en mí, dejé escapar un gemido alto, aferrándome como si fuera mi ancla en un mar de sensaciones abrumadoras. «Mónica», gimió él, moviéndose con una mezcla perfecta de fuerza y ternura. «Eres todo para mí». Sus palabras me llevaron al límite, y pronto ambos nos encontramos jadeando, nuestros cuerpos moviéndose en perfecta sincronía. Cuando sentí que el clímax se acercaba, Jackson bajó su rostro hacia mi cuello, sus colmillos rozando suavemente la marca que ya llevaba. «¿Confías en mí?», susurró, su voz baja y cargada de emoción. «Siempre», respondí, sin dudar. En ese momento, lo sentí hundir sus colmillos en mi cuello, justo sobre la marca. El dolor inicial se desvaneció rápidamente, reemplazado por una ola de calor que recorrió todo mi cuerpo. Mi visión se llenó de luz, y por un momento, sentí que estaba conectada con él de una manera que nunca había experimentado antes. Mi cuerpo tembló contra el suyo mientras él me sostenía con fuerza, susurrándome palabras de amor y promesas mientras ambos alcanzábamos el clímax juntos. Cuando finalmente se apartó, sus ojos me miraron con una mezcla de adoración y algo más profundo. «Ahora eres una de nosotros, Mónica. Eres mi compañera en todos los sentidos». Toqué mi cuello, sintiendo la nueva marca que ardía ligeramente bajo mis dedos, y lo miré con una sonrisa temblorosa. «Siempre lo he sido, Jackson. Pero ahora lo siento más que nunca». Se inclinó para besarme de nuevo, esta vez con una suavidad que contrastaba con la intensidad de los momentos anteriores. En ese momento no importaba nada más. Éramos solo él y yo, juntos como debía ser. Hasta aquí esta hermosa historia. Muchas gracias por el apoyo que me han dado. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por todo.